Vamos a realizar la exposición y el desarrollo de la actividad número 4 correspondiente a un ejercicio de centros de distribución, donde vamos a ver aplicados el método de centro de gravedad y el método de ponderación de factores. El ejercicio, como ya está anunciado, tiene la siguiente información, donde una empresa nos pide que quiere realizar cuatro centros de distribución en Sudamérica, y en estas ciudades nos dan estas coordenadas de acuerdo a cada capital y la demanda por unidades, la demanda de unidades por semana. Para el método de ponderación nos dan la siguiente información, donde en cada ciudad tiene las vías de acceso regulares, buenas, malas, los impuestos en un porcentaje de demanda y las unidades por semana. Durante las unidades por semana, si se presentan en la ciudad, cerca de la ciudad o lejos de la ciudad. Esto va a tener una participación de impacto dentro de las vías de acceso del 50%, los impuestos del 20% y las instalaciones de desechos de un 30%. Las vías de acceso están calificadas dentro de los factores como buenas 5, valoradas en regulares en 3 y en malas en 1. Lo mismo que los impuestos, que cuando son menores del 10% tienen un puntaje del 5, entre el 11 y el 20 el 3, mayor a 21 el 1, y las instalaciones de desechos también igual están valoradas en la ciudad, cerca de la ciudad y lejos de la ciudad, cada una con 5, 3 y 1 correspondientemente. Entonces vamos a iniciar el método de centro de gravedad. Si recordamos, para emplear este método recurrimos a la fórmula donde tomamos la sumatoria de x, lo multiplicamos por la demanda de sub i, y esto lo dividimos sobre la demanda de sub i. Entonces, para realizar el ejercicio, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Sacamos en Colombia, hicimos la sumatoria de la demanda. Vamos a hacerlo acá. Donde tomamos como sumatoria la demanda en Colombia. Esto nos da un valor de 145.580, y así sucesivamente dentro de cada país: 139, 261, 47.890 para Chile, ¿sí? Posteriormente hacemos la parte de arriba, donde estipulamos, sumamos, multiplicamos las coordenadas de x por la demanda y le sumamos la coordenada de x de Medellín por la demanda de Medellín, la de Cali por la demanda de Cali, en x las coordenadas en x de Cali por la demanda de Barranquilla, perdón. Cuando ya tenemos esta operación, nos arroja los siguientes valores y así sucesivamente. Entonces vamos a hacerlo como ejemplo. Esto es igual a este por la demanda más su x por la demanda de Medellín más Cali por la demanda de Cali más Barranquilla por la demanda de Barranquilla. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí tenemos
ya realizada ese ejercicio. Posteriormente hacemos lo mismo sobre el eje Y. Entonces tenemos que es igual a Y por la demanda en Bogotá más Y Medellín por la demanda más Y Cali por la demanda de Cali más Y Barranquilla por la demanda de Barranquilla. Como podemos darnos cuenta, es el mismo valor. Entonces lo que hacemos es que repetimos lo mismo para los otros países, tanto para Colombia, Argentina, Brasil y Chile, y posteriormente hacemos la parte de abajo, ya hicimos la de X, ya hicimos la de Y, y dividimos sobre la demanda. Entonces tenemos que es igual a menos 15.560.000 dividido 480 dividido la demanda, que son 145.580, y la Y de sub Y hacemos exactamente lo mismo, lo dividimos también por la demanda y obtenemos los resultados. Esto nos va a arrojar las coordenadas, las disminuimos, su mínima expresión. Esto nos da que el centro de distribución para Colombia, el más adecuado, el que se acerca a Medellín, ya que aquí tenemos 180 en X y 91 en Y, ¿sí? Si nos diéramos cuenta, en Bogotá es 0,0, en Cali es menos 278 y 135. Entonces podemos determinar que para Colombia el más cercano sería el centro de distribución de Medellín. Posteriormente hacemos lo mismo con Argentina, con Brasil y con Chile, y damos que para Chile el centro de distribución, las coordenadas que nos arroja es 2136 menos 2136, o sea, el más cercano es a Valparaíso. En Brasil nos da las coordenadas, nos da 519 menos 786 en sub Y, por lo cual el más cercano es Río de Janeiro, y en Argentina Buenos Aires, ya que es 0,0 la más cercana a 1 sobre menos 195, viene sobre 95. Estos serían los 6 más cercanos a fundar dentro de las ciudades mediante el método de gravedad. Ahora, mediante el método de ponderación de factores, nos dan la siguiente información. Nos dicen que en la ciudad tenemos vías de acceso como regulares, buenas, malas, impuestos con un porcentaje y la demanda en unidades por semana en la ciudad, cerca de la ciudad y lejos de la ciudad. Lo que yo hice básicamente fue formular y cambiar estos valores que se me convirtieran a lo que estaba evaluado cada uno, y lo multipliqué por la participación de impacto. O sea, si verificamos aquí la fórmula, le estoy diciendo si D4, que es este, es igual a buenas, entonces colóqueme un 5 y multiplíquemelo por C19. C19, que es 50%, que son las vías de acceso, de la participación en las vías de acceso, y así sucesivamente en cada una de las fórmulas. Entonces aquí lo que hice fue barrerlas, las barrí y me salen los valores. Entonces lo multiplico todo por el factor de vías de acceso, que es el que estamos tocando en este ítem. Igualmente hice con impuestos, también convertí, hice una fórmula donde le digo E4, que es
el 22%, si es menor o igual a 10, entonces colóqueme 5, si no, si es menor o igual a 20, colóqueme 3, o de lo contrario colóqueme 1, que son las que son las que son con el porcentaje menor, y eso multiplíquemelo por C20, que C20, si lo revisamos bien, corresponde a los impuestos, ¿sí? Entonces hice exactamente lo mismo. La participación de impacto para impuestos es el 20%, hice las multiplicaciones, corrí la fórmula para todos y cada uno, y de ahí determiné la ponderación dentro de estas fórmulas. Lo mismo hice para las instalaciones de desecho. Entonces también hice una fórmula de condicionamiento donde coloqué si F4 es igual a en la ciudad, entonces reemplácemelo por un 5 y multiplíquemelo por C21, que C21 es el 30% correspondiente a la participación de impacto. Realicé la fórmula, la corrí en todas las de la capacidad de la demanda. Y por último lo que hice fue una sumatoria. Entonces realicé la sumatoria de 1,5 más 0,2 más 1,5, entonces me da 3,2, y así sucesivamente con cada una de las ponderaciones. Ahí lo que hacemos es que tomamos la de mayor representación dentro de cada país. Entonces para Colombia tomé 4,6, que es la mayor dentro de los resultados que me da de la sumatoria de estas ponderaciones. En Argentina hice lo mismo y tomé 4,4, que es la que me da mayor dentro de esta sumatoria. En Brasil tomé estas, me dio 4,6, y en estas 4,4 para Chile. Las grafiqué. Entonces aquí es donde me dice, mediante este método, cuál es la ciudad que más me conviene tener. Sería Medellín para Colombia, Rosario para Argentina, Río de Janeiro para Brasil y Valparaíso para Chile. De esta manera se solucionan los dos métodos correspondientes a la actividad. Ahora vamos a hacer la propuesta de implementación como un informe gerencial, donde vamos a justificar el por qué nos conviene tener las CEDIs o centros de distribución en estas ciudades. Métodos de gravedad y ponderación de los factores en la propuesta de implementación de centros de distribución en Sudamérica para la compañía en el ejercicio. Entonces en Colombia tenemos el CEDI de Colombia, dijimos anteriormente que era Medellín. Si hacemos una comparación dentro del método de centro de gravedad, que es donde lo que hicimos fue que hicimos una representación en un plano cartesiano, donde el que nos sugiere es el que tenemos acá en rojo y el más cercano es el naranja, que viene siendo la ciudad de Medellín. Entonces mediante este método logramos especificar que la ciudad de Medellín es la más conveniente para montar el centro. Entonces, porque en Bogotá tenemos que nos da 0,0 sobre 65, en Cali que nos da 278 menos 135, en Barranquilla nos da menos 61 y en Y nos da 702 las coordenadas, y el que más se aproxima a la ciudad de Medellín, donde deberíamos montarla, es de menos 180 a 168 en Y. Si nos damos cuenta, comparando los dos métodos graficados, tanto la ciudad de Medellín como en el
método de ponderación también nos arroja la ciudad de Medellín, por lo cual es más conveniente, ya que en este los factores que influyen son más a favor de la compañía en cuanto a lo que es reducción de impuestos, en lo que son las vías de acceso y en lo que son las instalaciones de vías de acceso. Si miramos en Argentina, sucede exactamente algo completamente diferente, donde nos sugiere que sea Buenos Aires en el método de centro de gravedad. Nos sugiere que sea Buenos Aires, ya que nos da 0,0 y es el más próximo al que nos sugiere el método durante la fórmula con las coordenadas, que es Buenos Aires. Pero mientras que si revisamos el método de ponderación de factores, nos dice que la ciudad más conveniente sería Rosario, porque Mar de Plata está lejos en los dos, pero Rosario sería la ideal. Porque yo sugeriría que sería Rosario la ideal si tenemos en cuenta que estas coordenadas son de distancia, demanda y peso. Si nos damos cuenta, en este trazado que está en el mapa encontramos un poco de mar, y las vías de acceso son de pronto a Mar de Plata un poco más complejas que lo que serían en Rosario, que son más directas, por lo cual yo me impulsaría por tomar las de Rosario, adicional que tiene a favor las vías de acceso con un 50% más sobre las de Buenos Aires, y los impuestos también están favoreciendo más a Rosario que lo que sería en Buenos Aires. Adicional que también tendría en cuenta las instalaciones de desechos, donde Rosario, por ser de pronto más central, tiene como mayor facilidad para manejar este tipo de variables que se manejan dentro de este método. Entonces yo sugeriría que fuera Rosario la ciudad para montar nuestro CEDI. En Brasil existe exactamente lo mismo, donde encontramos la coincidencia de Río de Janeiro, y en el método de ponderación de factores igual Río de Janeiro, porque también tenemos mayor facilidad dentro de las vías de acceso, impuestos, instalaciones de desechos. Sao Paulo está lejos dentro de lo que nosotros queremos, Brasilia igual, no se acerca, mientras que el CEDI más cercano a Río de Janeiro es Río de Janeiro, en Brasil, es Río de Janeiro, con estas pocas diferencias. Si vamos a Chile, existe la misma coincidencia, donde Santiago de Chile está sobre 0,0, el CEDI más próximo de acuerdo al método de centro de gravedad sería el que estuviera a menos 121 a 36, y el que cumple con estas especificaciones, a diferencia de Antofagasta, es Valparaíso, donde sería lo ideal para realizar este centro de distribución, nuestra casa matriz de Valparaíso, y se nos facilitaría para los demás puntos. Adicional, porque tiene dentro del método de ponderación mayores cosas a favor dentro de sus vías de acceso, impuestos, instalaciones de desechos. Como conclusiones, no todos los métodos de centro de gravedad son confiables, ya que hay que tener en cuenta que los factores físicos dentro de las vías de acceso para poder determinar un centro de distribución
dentro de cada una de las expectativas esperadas por la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Que así como lo vimos ahorita, siempre tenemos que tener en cuenta los factores físicos para poder determinar una ciudad. También dice que para aplicar el método de ponderación de factores se debe tener en cuenta las políticas establecidas de cada país para relacionar los impuestos o cada una de las variables que se llegasen a presentar a futuro, ya que de estas dependemos de estas políticas para determinar cuál es la más conveniente aplicando este método, el método de ponderación. De lo contrario, si no están establecidas estas políticas, pues no sería factible. Los métodos pueden llegar a ser similares dependiendo de las circunstancias, las variables que se presenten. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cada uno, las coordenadas tanto como las variables en cuanto a la participación de impacto, deben ser muy similares a la realidad. De lo contrario, cada método puede sugerir un centro de distribución diferente en cuanto a la ubicación de cada matriz. Esta es mi presentación correspondiente al método. Muchísimas gracias.